El mundo conoce al Art Nouveau como el mejor estilo que expresa a lo que en realidad fue un movimiento más amplio, que fue el modernismo, que tuvo expresiones y que significó una ruptura contra el academicismo, es decir, se buscó un lenguaje estético y sobre todo también de audacias en las construcciones, con la finalidad de modernizar el lenguaje de las construcciones. La llegada a Buenos Aires de los distintos tipos de modernismo tuvo más que ver con el deseo de los arquitectos de indagar en esos estilos que en la demanda social de solicitarlos. En este sentido, podemos decir que la identificación de algunos arquitectos con un determinado estilo fue impuesta a los mandatarios de las obras. Por eso, el estilo de Colombo es muy coherente consigo mismo, el estilo de García Núñez es muy coherente consigo mismo, el estilo de Gianotti también lo es. En ese sentido, también vemos presencia de modernismo en algunos arquitectos que han hecho un uso muy fuerte del eclecticismo. Quizá el más emblemático de todos es el arquitecto Mario Palanti, constructor del edificio Pasaje Barolo, este palacio de oficinas donde aparecen sin duda elementos de modernismo, pero combinados con algún toque gótico, algún toque árabe, algún toque art déco, incluso algún toque normando. Entonces aparecen esos detalles donde hay un uso del Art Nouveau complementario con otros estilos. Hay un edificio casi extraordinario para definir el Art Nouveau, que es el Hotel Chile de Luis Dubois, en la esquina de la Avenida de Mayo y Santiago del Estero, que tiene algunas características fascinantes, como por ejemplo la esquina, como el edificio, a medida que se eleva, va ganando en volumen, la aplicación de mayólicas que son de una exquisitez extraordinaria, y el uso de la curva, si no es arquitectónico, sí es decorativo. Entonces imponen su presencia en la Avenida de Mayo, donde el lenguaje arquitectónico difiere de este antiacademicismo, y que sin embargo lo hace en un diálogo muy amable frente al Majestic, que también puede ser interpretado obra del arquitecto Collivadino, y que tiene algunos toques de un proto art déco y un post art nouveau, es decir, como una confluencia de estilos muy adecuadas a la época en que fueron construidos los edificios. El más interesante arquitecto que tuvo que ver con el Liberty, es decir, con el modernismo italiano, es Virginio Colombo, un personaje interesantísimo que hizo gran cantidad de viviendas adaptadas a lo que era la necesidad de Buenos Aires. Hay un ejemplo en la avenida Rivadavia, cerca de la calle Bulnes, y el Palacio Grimoldi sobre la avenida Corrientes, que fue un interesante mandato para el arquitecto, porque iba a ser la vivienda de quien construía el edificio, además de lo que eran los negocios a la altura de la calle y el resto del edificio para alquilar. Después, como ejemplo extraordinario del modernismo catalán, tenemos a Julián García Núñez, un exquisito arquitecto que sembró Buenos Aires de casas de rentas, sobre todo destacándose por la factura de la herrería, los balcones y el Hospital Español, del cual lamentablemente queda una parte que aún luce orgullosamente ese estilo, donde ahí ya García Núñez despliega proyectos muy ambiciosos. En esa línea del modernismo catalán, pero con algunas características muy marcadas, encontramos al arquitecto Eduardo Rodríguez Ortega, que hace dos edificios extraordinarios, uno en la esquina de Avenida Rivadavia y Ayacucho,
con una cúpula vidriada, entonces ahí digamos tiene algunos toques Liberti, otros toques modernistas catalán, y fundamentalmente la frase en catalán que denota el origen: no hay sueños imposibles. Y la Casa de los Lirios, emblema del Art Nouveau porteño, donde prácticamente el edificio es una suerte de planta que va creciendo a lo largo de los pisos y que concluye con una suerte de gran boca de la verdad, que es muy apasionante. Como obra hecha en el extranjero y que en Buenos Aires se encuentra, está la tumba de Rufina Cambaceres en el cementerio de la Recoleta, obra escultórica de Richard Eichner. Es el antiacademicismo más académico que podemos encontrar en Buenos Aires, porque cumple con todas las reglas del Art Nouveau. El detalle de que las barandas metálicas no son barras de hierro, sino que son planchuelas adaptadas a la forma vegetal. El edificio quizá más emblemático del Art Nouveau es la Confitería del Molino. Es una maravilla por lo decorativo, por las distintas implantaciones de las lámparas con vitrales, de las figuras humanas, de lo que significa esa enorme cúpula que ya perdió sus vitrales, pero que aún luce espléndida. Y este arquitecto también construyó lo que muchos definen como el primer rascacielos de Buenos Aires, que es la Galería Güemes, un edificio que ha recuperado el gran esplendor de la galería comercial y que ha recuperado su mirador, que te permite de alguna manera mirar a Buenos Aires desde una perspectiva extraordinaria. La característica del modernismo se ha basado en salir del canon académico, es decir, tratar de escapar a la columna, tratar de escapar al basamento, fuste y coronamiento, y entonces aparece una ruptura de las líneas. De hecho, las curvas incluso son curvas que no siguen un mismo radio, sino que son curvas aleatorias. Hay una fuerte influencia de los elementos decorativos, la aparición de lo floral, la aparición de lo vegetal, la aparición de elementos que están vinculados con los volúmenes, con las líneas que se convierten en volumen y que se sobreponen a otros volúmenes y vuelven a entrar, y todo eso le da una gran libertad plástica al arquitecto, donde el lenguaje formal no tiene relación con el lenguaje estructural. Es decir, de pronto un edificio de características comunes es, entre comillas, desfigurado antiacadémicamente por la presencia de todos estos elementos que son verdaderamente rupturistas respecto de lo que podemos definir como el arte clásico. Otro bellísimo edificio de característica comercial es el Bazar Dos Mundos, su casa central ubicada en la avenida Callao y Sarmiento, que fue construido por Roger Ballet, que era el dueño del Bazar Dos Mundos, y que encomendó a un arquitecto esta visión típica de la arquitectura eduardiana, de grandes ventanales que abarcaban varios pisos y que permitían que la gente tuviera luz natural para apreciar los productos que se vendían, y a la vez que desde afuera se pudiera apreciar el movimiento que la tienda tenía. Hay un edificio extraordinario, Liberti, en la esquina de la avenida Las Heras y Ayacucho, donde a mí siempre me ha seducido el manejo de las aberturas y de la cúpula superior en la esquina, un edificio que en general pasa desapercibido, pero es magnífico. Entre los edificios de muy interesante modernismo que tiene Buenos Aires y que es muy difícil definir, se encuentra el edificio Otto Gulf, o Embajada Austrohúngara, ya que quienes lo construyeron iban a destinar el edificio a ese imperio que dejó de existir durante la construcción, y que es muy interesante primero por esas dos cúpulas, una que representa a Austria, otra que representa a Hungría, cúpulas exageradas. Una está coronada por el sol de los Habsburgo, otra por la corona de la emperatriz Sisi,
detalles amabilísimos de Buenos Aires, y todo lo que cumple la función de cariátides y decoraciones es maravilloso. Los atlantes del basamento son representaciones de todos los que participaron en la construcción del edificio, albañiles, herreros, carpinteros y luego toda una serie de animales que pertenecen a la fauna autóctona argentina, lo cual es verdaderamente una gran originalidad. Hay cóndores, hay pingüinos, algún carpincho, pero que bueno, también convierte ese edificio en una joya porteña que es valiosísima. El Art Nouveau tuvo una gran presencia en Buenos Aires, significó una ruptura en una sociedad que fue forjando su identidad con cánones conservadores, y en ese sentido la epopeya de los arquitectos que hicieron del Art Nouveau un lenguaje bastante habitual en Buenos Aires puede entenderse como una suerte de antiacademicismo llevado a la práctica con la presencia de un arte antiacadémico en todos los rincones de la ciudad.